Me gustaría comenzar este episodio dando las gracias al patrocinador que esta semana se encuentra al otro lado del micrófono a mi lado. Se trata del podcast Pioneros for Life, el cual se centra en personas que destacan por ser pioneros en tecnología y en cómo ésta puede ayudar a las personas. Por este programa ya han pasado invitados como el presentador de Aquí la Tierra, Jakov Petrus, la experta en inteligencia artificial Cristina Aranda, el doctor Sergio Abanades, el conocido meteorólogo Mario Picazo o el divulgador científico Luis Quevedo. Conoce a personas que nos inspirarán porque han sabido ir por delante en conversaciones a bordo de los últimos modelos como el Volvo C40 o el nuevo EX30. Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega producido por José Antonio Gelado para Adio.fm, la nueva radio digital de Branded Content sin anuncios. El pasado día 28 corrí por segunda vez una media maratón en mi vida y durante los últimos entrenamientos de... Bueno, espera. Ahora os cuento. Dejadme que le dé aquí al botón de intro y que juntos nos pasemos al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al otro lado del micrófono, como cada día, para un nuevo análisis sobre la actualidad, las herramientas, eventos, curiosidades, experiencias personales y todo lo que tiene que ver con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en apenas 10-15 minutitos, quiero hablaros sobre cada uno de estos aspectos relacionados con, ya digo, el podcasting que me rodea, ya sea como oyente, creador, productor, editor, en fin, estoy tan metido en cualquiera de estos ámbitos que muchas veces estoy a un lado o al otro, del micrófono o del podcasting. El día 28 de abril corrí por segunda vez en mi vida una media maratón, 21 kilómetros y 97 metros. Y bueno, si me permitís un poquito de experiencia personal, esta vez los disfruté. La primera vez fue una experiencia un poquito más sufrida, aunque la acabé cumpliendo, pero sufrí un poquito más por una rodilla, porque oye, era la primera vez que me enfrentaba a esta distancia y lo acabé pagando un poquito al final de la carrera. De hecho, ya os hablé de ella hace justo un año. Cuando acabé esa carrera, juré y perjuré que no me iba a volver a apuntar a una media maratón por lo que había sufrido, y 7 días después cogí mi dorsal para correrla un año después. La del año pasado fue el 23 de abril del 2023, la de este año ha sido el 28 de abril del 2023. Os estoy hablando de la carrera Rock and Roll Zurich Series Madrid, que ofrece las distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros, y la verdad que es un carrerón increíble. Mirad que yo soy aficionado al running muy amateur y voy a mi ritmito, tranquilito, pero se disfruta enormemente por la ambientación, por cómo se vuelca la ciudad de Madrid y todos sus habitantes con esta carrera. Y bueno, pues al fin y al cabo esta carrera, digamos que es el colofón, es el premio a todos los meses de entrenamiento. Y muchos de vosotros estáis diciendo, pero esto, ¿qué tiene que ver esto con el podcasting? ¿Qué me está contando? Si está hablando de running y esto no es un podcast sobre running. Y no, pero es que durante los últimos entrenamientos para esta media maratón, los últimos fines de semana, los anteriores, ¿no? Durante un mes y medio, la tirada larga, que es uno de los entrenamientos que tienes que hacer una vez a la semana, que cada vez es más y más larga, pues serán bastante largas, serán de 1 hora y 3/4, 2 horas, 2 horas y cuarto. Cada domingo tenía que salir a correr durante esas horas. Y lógicamente me ponía muchos podcasts, pero la cabeza al final pues te da tiempo para pensar y repensar, y aproveché las últimas tiradas largas antes de la carrera para ir dándole vueltas a cuál iba a ser la temática de la newsletter Podcasting ahora por escrito, Podcasting por escrito, que estrené hace un par de meses, y dándole vueltas y sobre qué voy a hablar este mes en la newsletter, porque son temas que me enseña a mí el podcasting. Y como estaba entrenando, como estaba corriendo, la verdad que me puse a pensar en cómo me había afectado a mí el hecho de practicar running y de entrenar una media maratón a la hora de hacer podcast. Pero llegado el momento me di cuenta de que no, que había sido al revés. El podcasting me había enseñado a mí a correr una media maratón, y no hablo sobre los muchos podcasts que he escuchado sobre correr o sobre el running o sobre preparar maratones o medias maratones, que también,
sino al compromiso, a la constancia y a las consecuencias de dedicarte a algo y comprometerte con algo, cumpliendo con esa constancia y esperando esas consecuencias, ¿no? Algo que yo he aprendido gracias al podcasting, que me ha traído tantísimas cosas buenas y que ahora también lo estaba haciendo con el running. Como os decía, correr una media maratón o una maratón parece que es algo muy sufrido, pero para el que se apunta a esas carreras, correr la propia carrera es el premio a después de muchos meses de entrenamiento. Fijaos que ya digo que yo soy súper amateur, yo no estoy aquí dando lecciones a nada, ni a nadie, no es mi intención. Solamente os hablo de mi experiencia. Pero cuando llevas 1, 2, 3, 6 meses entrenando para algo y por fin llega ese gran día, lo vives con verdadera alegría. Cuando por fin estás compitiendo, compitiendo quizás no es la palabra, porque yo en mi caso no competía conmigo mismo. Compites contra ti mismo para ver si eres capaz de cumplir, pues ya sea un mejor tiempo, una distancia, al final es una alegría, y eso es lo que yo comparaba con el podcasting, ¿no? A mí el podcasting me ha enseñado que si adquiero un compromiso, que si tengo una constancia, al final llegan unas consecuencias. Y ponía el ejemplo en la newsletter que cuando yo creé en mi primer podcast, ¿Por qué podcast?, me comprometí con la audiencia a que todos los días 15 de cada mes iba a sacar un nuevo episodio. Y así estuve durante más de 10 años. Ese compromiso y esa constancia de publicar nuevos episodios cada mes de ese podcast, pues al final me llegó a un compromiso todavía mayor con el podcasting, ya sea con otros eventos de podcast, sea con otros podcasters, hasta el punto de que cuando me lancé a un compromiso todavía mayor, llamado Al otro lado del micrófono, adquirí otro compromiso con otra constancia, que era el hecho de dejar de fumar. El hecho de grabar un podcast diario me había hecho comprometerme con mi audiencia a, por un lado, preparar contenido diariamente y, por otro lado, dejar de fumar. Y poco a poco, a través de un podcast diario y otro podcast diario, al final este metapodcast, entre otras muchísimas cosas más, hicieron que pudiera dejar mi trabajo y seguir teniendo unos clientes que me aseguraran una facturación mensual para yo poder seguir viviendo con comodidad. De hecho, sigo trabajando para la anterior empresa donde yo trabajaba antes. A tener, por ejemplo, el apoyo de multitud de mecenas cuando volví a lanzar la Spot Night Madrid mediante no uno, sino 2 crowdfundings. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con esa constancia, con ese compromiso y con la comunidad de Pod Night Madrid? Llevaba disfrutando de mi constancia y de mi compromiso durante muchos años atrás. Cuando yo anuncié el regreso, la gente se quiso apuntar gracias a ese compromiso, a esa constancia, ¿no? Esa fidelidad que había mostrado yo hacia el evento Pod Night Madrid, querían que regresase, y ahí estuvo la gente apoyando. Al igual que muchos de vosotros apoyáis con este Metapodcast compartiéndolo, o con cafés virtuales, o con recompensas de cualquier otro tipo, o cuando me contratáis con EOB Productora, eso es lo mismo, esas consecuencias que digo yo, es lo mismo que yo siento cuando me enfrento a una de estas carreras a la cual me llevo preparando durante meses y meses y meses y meses, y por fin llega el gran día. Que muchos de vosotros diréis, madre mía, pero ¿cómo puede llegar el gran día si va a tener que correr 21 kilómetros o 42 kilómetros en el caso de que hablemos de una maratón? ¿Cómo puede ser eso el gran día? Pues sí, creedme que cuando uno lleva entrenando duro para participar en una de estas competiciones, llega ese día y por fin pues recoge, ¿no? Recoge las recompensas o recoge las consecuencias de todos esos meses de entrenamiento. Y al igual que ocurre con estas carreras, normalmente, cuando es ya una carrera de 10 kilómetros, como mínimo hay un punto de habituallamiento, donde siempre hay voluntarios que te dan un vasito de agua, o te dan algo de comer si la carrera es bastante más larga o exigente, o un gel si lo necesitas, o un poquito de reflex. Hay voluntarios que van en patines para seguir apoyándote y que tú puedas continuar esa carrera. Y eso mismo lo pensaba yo cada vez que recogía... de aquí me emociono. Cada vez que recogía uno de estos vasitos de agua en la media maratón, me paraba a darle las gracias a las personas que me daban esos vasitos de agua. Y no solamente le daba las gracias por su trabajo. Le decía, gracias por tu curro. Y normalmente se quedaban un poco en shock, porque la gran mayoría de corredores
sobre todo cuanto más profesionales son, menos valor le dan a este apoyo. Hay algunos que ni siquiera se paran de lo rápido que quieren cumplir sus metas. No le dan ese agradecimiento a la persona que te está dando un vaso de agua. Al igual que yo agradezco cada vez que me dejáis un comentario, que me apoyáis con un café, que me ayudéis a seguir un episodio más o un kilómetro más, esa constancia y ese compromiso se ve igual de recompensada gracias a estos vasitos de agua, gracias a estos apoyos en el crowdfunding, gracias a estos cafés virtuales, gracias a esos corazoncitos, gracias a estos votos en las encuestas de cada semana. Sí que le veo mucha relación, al menos a cómo yo me tomo el podcasting, a esas carreras de, no voy a decir ultradistancia ni muchísimo menos, pero bueno, ya distancias considerables. Yo recuerdo cuando me enfrenté a mi primera carrera de 5 kilómetros, me tuve que parar 3 veces a coger aire porque no estaba preparado y porque era la primera vez que me enfrentaba. La primera carrera de 10 kilómetros solamente me paré una vez a tomar agua en uno de estos avituallamientos. Y creedme que cruzaba la mirada con esa persona que me dio un vasito de agua, porque no era solamente el vasito de agua, era el hecho de la excusa para pararme y que me dijera, tranquilo, todavía te queda la mitad de la carrera, coge fuerzas porque queda un largo trecho. Y esto es efectivamente lo mismo que muchos hacéis cuando comienza una nueva temporada o cuando voy por la mitad de temporada y dejáis un comentario. Oye, sigue así, Jorge, continúa, me gusta lo que haces, sigue. Estos pequeños paroncitos, ¿no?, a mitad de temporada. Y cuando uno finaliza un proyecto en forma de podcast, ya sea para un cliente o de manera independiente, ojo, y por fin cruza esa línea de meta, ¿no?, por fin entrega el trabajo y por fin lo cobra o no, o se ve recompensado con la satisfacción personal de entregarlo, como yo en la carrera, que decía que yo al principio correr empezaba por hacer ejercicio, pero al final es un enfrentamiento conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un reto personal que el año pasado no sabía si iba a ser capaz de cumplir o no, y que este año no solamente lo he cumplido, sino lo he mejorado. Pues con un podcast pasa lo mismo. Yo al principio me planteé en mi primer podcast, el hecho de voy a ver si soy capaz de grabar todos los meses. En este Metapodcast voy a ver si soy capaz de dejar de fumar. Y lo he ido cumpliendo objetivo tras objetivo tras objetivo, y temporada tras temporada en este Metapodcast me pongo unos mínimos, unas cifras, y las voy consiguiendo. Y eso es lo que quiero que aprendáis con esta pequeña lección que me he permitido el lujo de escribir en la newsletter y de comentaros en este episodio. Creo que lo mejor que podéis hacer con vuestros podcasts a principios de temporada o al principio de vuestro proyecto es poner unos objetivos. Oye, quiero llegar a este punto. Oye, quiero alcanzar esta cifra. Oye, quiero alcanzar a entrevistar a esta persona, o conversar con X personas, o analizar una serie, o aprender a correr, o aprender a cuidarme, o desconectar porque necesito tiempo para mí. Lo que sea, da igual el objetivo. Pero a base de compromiso, a base de constancia, se consiguen consecuencias. Y esta reflexión, que me ha valido para la newsletter durante los últimos entrenamientos del pasado mes de abril y finales de marzo, también me ha servido para este episodio y espero que a vosotros también os sirva. Podéis suscribiros a esta newsletter en la que reflexiono de todo lo que me enseña a mí el podcasting a través de alotroladodelmicrófono.com/newsletter o a través de eov.es/newsletter. Gracias por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.